grabar. Ahí está. Compañeros, entonces vamos a hacer la misma dinámica que la vez pasada. Ustedes exponen y al final hacemos los comentarios, preguntas, sugerencias, ¿no? Críticas al texto que estamos leyendo, no al de sus compañeros necesariamente, al texto que leímos, ¿sale? Entonces, adelante, los escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi compañera Martínez Calderón, Adriana Yunel y yo, su servidor Sánchez Ortiz Ariel. Hablaremos sobre el capítulo 2 del libro de la producción teórica de Marx, de los comentarios al Grundrisse, la verdad es que no lo pronuncio muy bien, una disculpa, pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, de la materia Crisis y Desarrollo del Capitalismo, para el turno matutino, grupo 2M20, a cargo del profesor Herrera Salazar Gabriel. Pues bueno. A ver, antes, despacito, no te vayas tan rápido. Los Grundrisse, es alemán. Ando Así como nervioso. se escucha, se pronuncia todas las letras así, Grundrisse, porque luego pronuncian como inglés, ¿no? Entonces, no, es alemán, se oye muy fuerte a veces, se traduce como fundamentos. Adelante. Ok, Grundrisse. Pues bueno, empezaré leyendo los primeros tres apartados de la lectura. El apartado número 2, del capítulo 2 del libro como tal, tiene por título El método dialéctico de lo abstracto a lo concreto, y entre abreviado están las páginas que toma el autor como tal del cuaderno M, desde la página 14 del manuscrito, terminado a mediados de septiembre de 1857. Pues bueno. En este apartado, hemos de reflexionar sobre todo lo que seguirá Marx en cuanto a la elaboración, construcción y seguimiento que le dará durante el resto de su vida a la generación de su trabajo de la economía política, sentándonos desde la base para una mejor comprensión epistemológica, ocupando el método dialéctico donde partirá de lo abstracto a lo concreto, un método que durante su desarrollo y su adentramiento filosófico irá adquiriendo callo, ya que sobre la marcha irá enriqueciendo y mejorando el contenido de sus escritos conocidos como Grundrisse. Eh, en estos, poco a poco, adoptará de manera filosófica la estructura de sí y por ende la base de la elaboración de su investigación científica. Partirá en una primera instancia de la abstracción pura de las llamadas determinantes. En cuestiones simples hablaremos que lo concreto será un reflejo y como tal la consolidación de múltiples ideas y abstracciones que dan como resultado un todo de lo concreto, representando así una síntesis de múltiples determinaciones por las que empieza la partida de este método, dando como resultado a través de un proceso de síntesis, le sube mucho, la unidad de lo múltiple y de lo concreto en sí mismo. Durante el desarrollo de los siguientes puntos, hemos de ver el camino por el cual atravesó y dio continuidad Marx para la elaboración de sus manuscritos, ya que a medida que avanza el método dialéctico, pasará de lo abstracto para llegar a lo concreto. En primera instancia, tocaremos la cuestión de la abstracción de las determinaciones, por decirlo así, donde de ser necesario el ascenso dialéctico de lo abstracto a lo concreto para poder ir construyendo sintéticamente todo lo concreto de las múltiples determinaciones, como ya se mencionó. Esto eh, para pasar a lo que sería la problemática en torno a las categorías. Por último, veremos lo que será su plan de investigación que emprenderá Marx durante su desarrollo desde su inmadurez hasta la madurez de sus escritos, que poco a poco irá desenvolviéndose hasta llegar a su fisonomía definitiva. Pues bueno, el siguiente apartado es el 2.1, que yo lo puse a 2.1, abstracción de las determinaciones. Dice así: Marx, en su reflexión sobre el método y como tal de lo que se necesitaba para poder describirlo y representarlo en el más puro sentido en cuestión, nos tratará de hablar del cómo debemos de hacer uso de la abstracción como un punto de partida de lo real y lo concreto, haciendo materialización de lo concreto real a lo que hasta cierto punto está visible dentro del vivo mismo, separando a su vez lo real de lo conocido dentro del mundo conceptualizado. Esto ya que menciona incluso que el confundir estas dos cuestiones de lo conocido y de lo real
sería caer bajo el mismo error que Hegel, ya que él concebía la ilusión de lo real como el resultado de pensar, al igual que lo concebido, que es lo que está en la cabeza. Sin embargo, como veremos en la siguiente tabla, que es esta, ahorita se las explico, se puede hacer una representación espacial aproximada de los momentos metodológicos utilizados por Marx y cómo se separan los dos puntos. Pues bien, no sé si se ve bien, le voy a bajar. Esta es la tabla como tal, que está ahí en la lectura. Y pues bueno, la tabla yo, bueno, lo voy a explicar desde el centro, que es donde están, por decirlo así, la determinación abstraída, que es, va por decirlo así, niveles. Y de aquí, de la determinación abstraída, eh, va a partir hacia lo que es el primer nivel, que es el de la totalidad construida. Esto a partir de la síntesis, pero a su vez también da para el segundo nivel, que es el de la totalidad representada, y esta es a partir del retorno explicativo, pero a su vez, de manera de recesión o subsunción, como se marca en la lectura, de lo que es la totalidad construida, regresará el retorno explicativo, y de lo que es la totalidad representada, regresará a lo que es la abstracción. Y esto a su vez, lo que es el de la totalidad representada, será como tal este mundo conceptuado, o sea, puesto que todavía no está como en lo concreto, apegado a la realidad, como para que se pueda explicar. Es más o menos lo que yo le entendí. Y pues bueno, de esta totalidad representada, dará pie y fruto a lo que es la totalidad de la realidad a través de lo que es la explicación de la realidad, como se muestra aquí en el F. Y bueno, este último nivel, que es como por decirlo así, lo que se percibe antes de lo abstracto, es la realidad en sí misma, y da igual pie a lo que sería la totalidad representada a través de lo que es la propia representación. Pues bueno, continuamos con la lectura. Ay, ya la... Ok. Pues bueno, para entender este esquema hay que vislumbrar que para poder entender lo abstraído y transformarlo a algo concreto y real, se tiene que pasar por una serie de etapas, desde donde hemos de abstraer en su representación plena a la realidad en un sentido analítico, separando los momentos de la realidad para poder analizar la parte de un todo en sí, considerando a su vez al todo como una parte conceptiva de la esencia de la abstracción, ya que para Marx va a ser muy importante el distinguir lo real de lo pensado, donde a través de la representación se pretende en un primer plano primario concebir la producción de conocimiento a través de la abstracción como un momento analítico de la razón. Esto lo podemos vislumbrar a través de los esquemas representados en la lectura, el que les acabo de mencionar, donde especialmente podemos distinguir los diversos momentos metódicos, que va por niveles, por decirlo así, donde de manera central tendremos la determinación abstraída, que a su vez desemboca en la totalidad construida a través de la síntesis, y que ésta a su vez obtiene de la abstracción de esta totalidad construida. Cabe mencionarse que esta determinación abstraída va a dar origen a la totalidad representada por el retorno explicativo, siendo este mismo nivel donde volvemos a la determinación abstraída a través de la propia abstracción, es decir, la que se encuentra en el tercer nivel de la totalidad representada del mundo conceptuado, de donde vienen y van las representaciones y la explicación como tal de la realidad a través del conocimiento científico, y por ende de la explicación de la, porque lo puse dos veces, pero bueno, lo cual nos lleva al siguiente nivel, que es el de que es como tal lo superficial, lo que les acabo de explicar, llamado así, como totalidad de la realidad, que, como ya se ha dicho, desemboca a través de la representación en esta totalidad representada como los diversos momentos metódicos de los cuales Marx va a hacer valer el desarrollo como tal de su trabajo. Pues bien, pasemos al siguiente punto, el cual nos dice el ascenso dialéctico de lo concreto espiritual. Ahora bien, como se ha expuesto en el apartado anterior, una vez que son fijadas estas determinaciones abstractas en su esencia dialéctica, ha de ser necesario un ascenso o una elevación
que permita extraer lo abstracto, construyendo a su vez una totalidad concreta de los momentos posteriores al método, como ya se vio representado en la gráfica, el retorno y el descenso. Es entonces durante el cual en este momento dialéctico va a tomar la parte del todo como acto inverso de la abstracción analítica, con el fin de sintetizar una totalidad concreta de la realidad, como una síntesis o una unidad de lo diverso a abstraer. Marx, durante este movimiento dialéctico, partirá de lo simple a lo complejo, tomando por ejemplo el momento dialéctico de la producción, donde se describirán las determinaciones de su esencia en sí, poniendo mucha atención sobre la elaboración de las relaciones que constituyen esta parte de la producción, como el consumo en primera instancia, que deriva a su vez en la distribución y por último en el intercambio, que como ya hemos dicho, fue de un todo al ser abstraído y se puede analizar dando la explicación de la totalidad en la realidad que se contempla. Este ascenso dialéctico a lo concreto espiritual se da gracias y en parte a la construcción de un doble movimiento donde se parte en primera instancia, como ya se dijo, de las determinaciones definidas como conceptos, donde ellos mismos a su vez son construidos en cuanto a lo que se trata de su esencia pensada en sí, de las determinaciones internas. Lo que se ha abstraído y se ha separado por partes para la construcción de un todo es parte de su trabajo. Y como ejemplo, podemos tomar a la producción como el consumo, en la cual podemos vislumbrar esta separación de conceptos, donde se hizo una unificación después de la abstracción, desde la que se busca la esencia en sí para la construcción de la unidad, con el fin de comprender y explicar de mejor manera ambos conceptos. Marx, durante el desarrollo de su trabajo, irá clarificando o tratando de hacerlo según lo pensado por él, dialécticamente desde la ascensión de las totalidades concretas, partiendo de la producción y el consumo de la población, elevándose hasta lo que es el Estado y con ello el intercambio entre naciones y por ende a un mercado mundial, que sería el orden de las totalidades concretas a estudiar por su método. Bueno, 2.3. El orden de las categorías. Para poder hablar del orden de las categorías, es necesario también comprender el tema central del método, del cual se toma una suma importancia en este apartado. Hablemos de la parte conceptual y como tal de la cantidad en los Grundrisse, desde donde Marx hace una crítica contra Proudhon y un tanto a Engels, ya que para Marx la sucesión de ideas no se debía de confundir con el orden de ir a la sucesión histórica con el origen y del movimiento lógico con el movimiento, ya que indica que el orden de las categorías no sigue orden lógico, sino un orden real, pero no histórico genético, y como tal un orden esencial. Él habla de esto haciendo alusión a la moderna sociedad burguesa, de la cual comprenderá parte esencial en su texto La miseria de la filosofía. Cabe aclarar que para Marx, el método que emplea no se trata de las categorías o el orden de pensar produzcan la realidad como Hegel lo planteó, ni tampoco se trata de caer en lo que en realidad manifiesta, ya que claramente en la representación plena como en el empirismo, él va a evitar confundir el orden de pensar como las categorías, o que el de la realidad, que es a su vez una de las pautas en las que sí concierne con Proudhon, donde es sabido que se distingue ambos órdenes. Mas, sin embargo, tampoco se trata de caer en el idealismo o en pensarse que el orden de las categorías está determinado por su aparición histórica. En realidad, el orden de las categorías está determinado por su posición sincrónica y esencial. Así como lo plantea Marx, de esta manera es como se constituye la realidad, en un orden abstracto, ya que surge de la realidad, pero de la realidad en la cual el orden de las categorías hace referencia, y se convierte en sí en totalidad concreta con múltiples determinaciones.
de lo que es la moderna sociedad burguesa, la cual así plantea Marx. Desentrañando esta idea, podemos decir que las categorías no son puras ideas que surgen de las ideas, ni son la realidad misma. Marx refiere a lo real dentro de la moderna sociedad burguesa como algo que está dando tanto en la realidad como en la cabeza, y será el punto de partida en su abstracción. En lo real, estas determinaciones son momentos de existencia y como tal una forma en esencia de la misma sociedad. Estas abstracciones, a su vez, son fruto, como se cita tal, del acto analítico de separación metódica, donde las determinaciones son definidas como conceptos y en cuanto a los instrumentos o mediaciones se vuelven interpretativas dentro de las categorías. Ah, Aquí sí, estamos. profe. Aquí estamos, profe. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perdone, aquí en la casa se me fue el internet. La computadora tiene algunas No se preocupe, deficiencias. profe. Pero adelante, ¿dónde me quedé? Me da mucha pena. Adelante, perdón. Ok. Ay, no me acuerdo en dónde me quedé. Bueno, voy a empezar aquí donde creo que me quedé. Como ya se mencionó anteriormente, el trabajo de Marx no comienza con un orden dentro del tiempo o la historia, sino que el origen depende de la categoría, la abstracción y la lógica en que se trate de subsumir para poder llegar a los conceptos, ya que, por ejemplo, la renta del suelo, quizá una categoría económica, debería de ser primero diacrónicamente, ya que en ella está en origen y en esencia la agricultura, que encuentra presente en ella y en todas las formas de producción desde la más antigua, siendo así el origen de la misma, pero históricamente una no puede venir con de la otra. Y por el contrario, si hablamos que la categoría es anterior a la renta del suelo, se entraría en conflicto, ya que no se puede comprender la renta del suelo sin el capital mismo, y este no se puede definir por entonces dentro de un orden histórico o cronológico. De ahí la postura y el desenvolvimiento de Marx a lo largo de su trabajo. Esto habla bastante de la metodicidad y la ética construida por él. Esto es importante ya que Marx va dirigiéndose y desarrollándose dentro de su trabajo con ética, ya que no se salta de categoría en categoría, sino más bien va siguiendo un orden en esencia de lo que debe de explicar para poder comprender el punto anterior. Citando los ejemplos anteriores, se puede decir que la renta del suelo primero debería de hablar del capital, y a su vez para poder hablar del capital primero debería conceptuar y abstraer lo que es en su esencia. La creación del mismo, que en este caso sería el trabajo, y más a su vez el abstrae y busca la esencia del propio trabajo, siendo esto parte de la maravilla y de la genialidad que fue Marx durante su desarrollo y su madurez, connotando en sus manuscritos. 2.4. El movimiento dialéctico del plan primitivo de la obra. Marx, en su inicio, durante la elaboración de su cuaderno M, planteaba sobre cómo debía de ser el posible orden del movimiento dialéctico de las categorías que serían posteriormente expuestas en su investigación. Como tal, este orden y plan no se pudo cumplir, ya que siempre fue prematuro proponer un orden antes de empezar su investigación. Si bien Marx no alcanzó a realizar en plenitud completa el desarrollo de su investigación, sí se puede alcanzar a denotar el grado de madurez alcanzado por Marx en sus estudios de 1857 a 1858,
donde los momentos que fija van de la abstracción comenzando de los sistemas económicos que se elevan de lo simple a lo complejo, del abstracto a lo concreto. Entre su desarrollo y una vez alcanzada su máxima madurez posible, Marx crea un índice para poder estudiar sus cuadernos. Este índice, preparado por sí mismo como un método de estudio y como borrador, capturó el cómo fue tomando y formando la construcción y desarrollo de su material, el cual queda a la siguiente manera, en donde en primera instancia desarrollaría el valor, en segunda el dinero, en general pasaje del valor en dinero y pasaje del dinero en capital. En tercera instancia, el capital en general como el proceso de producción y el proceso de circulación del capital, teniendo así la estructura de lo que es la idea a desarrollar como parte de sus tres tomos, en lo que él hubiera querido desarrollar completamente el capital. Mas, sin embargo, no debemos de dejar de lado la genialidad de este gran pensador, que pudo desentrañar la esencia misma del capital, llegando a su vez a la esencia misma del trabajo, y por ende de su explotación, que a su vez forma el capital. Bueno, las conclusiones, ¿las leo, profe? Sí, por supuesto, son los que más importancia tienen. Ok. La verdad es que fue un texto bastante complejo de entender y más aún de poder explicar a palabras simples. Este es un punto en particular que trata de explicar la metodicidad que desarrolla Marx a lo largo de su madurez, desde el comienzo de sus escritos en su cuaderno M hasta el desarrollo que máximamente pudo alcanzar de su trabajo final. El trabajo que sería el fruto de toda su vida. Es muy interesante analizar el compromiso, la disciplina y sobre todo la responsabilidad de ética que Marx invirtió en cada uno de sus desarrollos de sus ideas, ya que no fueron conceptos puramente ideados de su pensar a la existencia, sino que se basaron en una metodología dialéctica fruto de la búsqueda de la esencia misma de las cosas a través de la abstracción. Esto con el fin de elevar esa esencia a un concepto que pudiera ser parte del todo, que se buscaba materializar en trabajo que fuera explicable y concreto de lo real. Sin duda, una mente muy brillante que hasta la fecha sigue vigente por esa misma esencia que explica y que se debe de terminar de buscar e indagar en sus escritos, ya que él no desentraña el capital como un momento histórico, sino como un modelo de producción, el cual estemos o no vigentes en él, tenemos la tarea de seguirlo desentrañando, continuando con su trabajo, ya que es esencia misma, aunque diferente del momento y el contexto histórico que él vivió, mas sin embargo sigue siendo la misma incluso para otras épocas. Bueno, lo siento, se me fue el internet, ya saben, no sé qué pasó. Eh, Todo nos pasa con Slim, con estas compañías. Bueno, vamos a tratar de adelantarle. Ahorita se están integrando más compañeros. Em, Vamos a preguntarle a los compañeros, ¿sí? Los compañeros que expusieron hoy, que es eh, Adriana, ¿sí? Y Ariel, ¿verdad? Adriana y Ariel. Que nos expliquen así en palabras muy cotidianas, en síntesis, la parte que ustedes expusieron, que les tocó, que les correspondió y que leyeron a profundidad, ¿cómo lo podemos sintetizar? ¿Cómo lo podemos decir en pocas palabras? Mm, Pues prácticamente, o sea, este apartado pues se trata de eso, de cómo es que Marx de alguna manera busca como tal la esencia, pero de los conceptos, como para conceptualizarlos y llevarlo a lo concreto.
pero es que está muy abstracto, la verdad sí está muy abstracto, pero hasta de decirlo es así como de, mi cerebro. Pero bueno, es lo que yo entendí es eso, o sea, como tal, Marx, más que una palabra, un concepto que puede pensarse, él busca como la esencia misma de esta palabra, este concepto, y como tal lo abstrae, como dice la lectura, lo eleva. Entonces, al elevarlo, como que lo desintegra, lo desentraña, lo separa. Es como un cuerpo humano, por decirlo así. O sea, como si fuera un médico y el cuerpo humano, pues es cuerpo humano, pero adentro de sí mismo el cuerpo humano, pues tiene partes, tiene huesos, tiene órganos, intestinos. Entonces, pues como que Marx hace eso, pero con los conceptos, con las ideas, y lo vuelve algo concreto. Es más o menos eso como que lo que trata de hacer Marx, como que del cuerpo lo abre, se para y dice, no, pues aquí está el corazón, los pulmones, esto y aquello. Y dentro de sí mismo todavía los pulmones, el corazón se puede abrir y tiene más cosas y más cosas. Y eso es más o menos lo que hace, pero con un ejemplo pues más físico, ¿no? O sea, pero él lo hace a través de los conceptos de como tal, pues el trabajo, la producción y a su vez de qué es la esencia de eso, o sea, qué es la esencia del trabajo, y ya dice que es la laboriosidad y así. Es más o menos eso como que lo que trata de decir la lectura, o sea, de cómo él pues va a ir avanzando en sus manuscritos y va a ir como que a través de esa metodología y esa eticidad, pues buscando pues más y más, a fin de que todo pues quede clarificado y como que todo quede pues explicado lo mejor posible. Y eso sería más o menos así como a palabras más simples. Bien. Adriana, Sí, bueno, yo también entendí en parte eso, como que en el texto se trata de, más bien él nos trata de explicar cómo es ciertos conceptos y a qué manera él lo visualiza y lo interpreta, cómo se vio sus ideas y cómo pues sí, sus conceptos y definiciones a manera de que uno lo entienda, eh, cómo es que él pensaba y manejaba también la ciencia de la economía, también nos dice ahí, y todos los procesos y pues sus términos básicamente. bueno, aquí vienen las siguientes preguntas, ¿no? Pues ya, ustedes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo en particular que pudiéramos explicar para que les quede más clara la lectura? Adriana y Ariel. Em, pues no, profe, es que obviamente no le entiendo al 100 al texto, pero o sea, como que sí trato de relacionarlo a lo mejor con palabras que sí están dentro de mi vocabulario y también conceptos, entonces creo que lo entendí, no a un 100 pero pues sí. Ariel, ¿hay algo que quieras preguntar? Que para que se aclare quizás, para que le demos una vuelta. Ah, yo me confundí mucho lo que es lo concreto y lo que es lo real, como que, o sea, como que me quedaba igual porque lo leía y decía como que lo concreto y como que lo real y ya. Ya. ¿Hay algún párrafo en especial que le tuviste que darle vueltas y vueltas para entenderlo? Yo creo que sería como en el 2.3 y el 2.4 como que se me hizo bastante largo, sobre todo lo que, bueno, Mm, desde que empieza a hablar de lo que es, bueno, aquí está el orden de las categorías, es como que lo que ya no lo entendí tanto. ya, el orden de las categorías. Bueno, Eva, ¿quieres decir algo? Sí, adelante, Eva. Sí, sí es relacionado a la exposición, pero no sobre el texto, profe. ¿Está bien o me espero al final? Es sobre a ver, otra vez. Es sobre la exposición, pero no sobre este Ah, texto. no sobre este texto, sobre la exposición. Pues si quieres, dilo, coméntalo. Bueno, estaría bien si nuestra exposición puede ser como un poquito más sintetizada o usted requiere el texto que nos tocó en pantalla. Eh, Así como lo están presentando los compañeros, es lo que estoy entendiendo, es como lo debemos de presentar, más o menos, ¿no?
Cuando me dices el texto sintetizado, no entendí muy bien la pregunta. Pues, por ejemplo, yo había pensado que para mi exposición podía ponerle como puntos clave que nosotros, yo y mi compañero, entendiéramos y pudiéramos explicar, Sí, sí, pero no sé si sea muy poca, o sea, yo lo veía así, pero si usted quiere que pongamos el texto completo, está bien. no, a ver, lo que se requiere del texto, ¿sí? Es explicar las ideas de qué está hablando el texto. Si después de que lo explicaste quieres añadir puntos y resaltar puntos adelante, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿Sí? entonces, así como está en pantalla, lo ponemos Lo que también. necesitamos es que ustedes expongan el tema, los temas que están, y en un texto narrativo que lo narren, que lo digan, eso, ¿sí? Ah, ¿Ya? ok, ¿Sí? Eso. gracias. Bueno, eh, para no detenernos en eso, ¿no? Eh, a ver, me decías, Ariel, para retomar, ¿no? La cuestión de el punto 2.3, ¿sí? El orden de las categorías, ¿no? A ver, vamos a explicar, no sé si puedas, una cosa de formato. A ver, cuando ustedes lo ponen ahí, déjalo, ahí donde está el texto, dice orden de las categorías, y después viene una eh, cita, ¿sí? De las referencias. Aquí hay que tener cuidado, exactamente, hay que tener cuidado, cuando tengan cuidado, no se metan en problemas, ¿sí? Porque ya lo que haces, ponlo para que te diga, le señale qué está diciendo esto. Esto es lo que está diciendo, ¿sí? Aquí tenemos eh, el punto y coma a la mitad, si se dan cuenta. El punto y coma a la mitad, ¿sí? En ese punto y coma, la primer parte, 22, se está refiriendo a la página de la edición de siglo XXI en castellano. Y después viene una coma. Esa es la página 22. Y después viene 7-29. Ese 7-29 son las líneas en las cuales está eh, esa parte, ¿no? Para que lo tengamos claro. Cuando llega el punto el punto y coma, es la edición, ¿sí? Alemana. Si ustedes no tienen la edición alemana, para cotejar eso, quítenselo, ¿no? No lo pongan, porque si no, de pronto alguien que no conozca el texto se acerca, lo ve y dice, ¿qué es esto? ¿No? Y si ustedes no lo saben explicar, pues ¿para qué lo ponen? En dado caso, otra vez les decía siempre lo voy a repetir, de la citación APA, autor, año, punto y coma, página. ¿Sí? Autor, año y página, y ya lo pone, ¿no? Eso para que no confunda, porque puede confundir, o sea, lo que se trata es que lo hagamos mucho más claro, ¿sí? Eh, Eso, para los demás y para todos, ¿no? Nada más. Ahora, si puedes poner el esquema para explicar hoy, que tienes aquí en esta página, me hubiera gustado que pusieran el otro, el del esquema 5. Esto hay que entenderlo como una especie de, a ver si a ustedes les queda así, como una especie de pirámide, como si lo estuviéramos viendo desde arriba, ¿sí? Y la base, la base de donde que sostiene toda la pirámide es donde nosotros pisamos, ¿sí? El piso. Y eso, ¿qué es el piso? Ahí donde ustedes están, aquí en este momento en la tierra, ¿no? Pisando. Este, ese es la realidad. Eso es lo real de la realidad, ¿sí? Lo que va a hacer es que de pronto cuando nosotros caminamos, ¿sí? Por Teotihuacán, cuando caminamos por Chichen Itza, vamos a ver una pirámide elevada, ¿sí? Este es parte del método de ascenso dialéctico. Cada nivel es un nivel de abstracción. Cuando llegamos al nivel más alto, es el momento en el cual
tenemos la categoría simple. Esta categoría simple es una determinación abstracta, como lo dijo el compañero en una analogía, ¿sí? Del cuerpo. Entonces, cuando decimos, ya hablábamos la clase pasada del nivel de lo general, de la producción, ¿sí? En la cual decimos, bueno, en la producción existen varios codeterminaciones abstractas, un sujeto, materia de trabajo, un instrumento de trabajo, un producto. Y esto se va a dar ahistóricamente, es decir, en todo momento histórico, en todo momento anterior y posterior. Está abstraído, ¿no? Es una abstracción en la mente. Este es el método dialéctico para estudiar la economía, ¿sí? Es en el nivel de las categorías es ese nivel abstracto. Y como se dan cuenta, no es un nivel histórico. Lo que se está criticando con Proudhon, ¿sí? El francés, Proudhon, es que este nivel de elevar las categorías, ¿sí? A su esencia, a encontrar la esencia, implica un desprenderse de la realidad, pero no está fuera de la realidad, es decir, es un ideal teórico para analizar esta realidad concreta, pero que es súper compleja. Y que por lo tanto nosotros humanamente no podríamos poder controlarlo todo y tenemos que hacer abstracciones para entender un tema. Por eso cuando nosotros nos acercamos al fenómeno, el que sea, utilizamos este método de abstracción fenomenológica. Es una fenomenología, ¿vale? Entonces, lo que le interesa a Marx a partir de este método es entender la economía, ¿sí? En el párrafo, digamos, en la página 50, ¿sí? Ya lo veíamos hace rato, ahorita lo vamos a darle una pasadita, se habla de lo real concreto. ¿Sí? Aquí ya no es visto desde arriba como la pirámide, sino más bien como un corte transversal en el cual dice, de esta realidad, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tener primero una representación. Esta representación en la cabeza, ya digamos fuera de la realidad, sino en mi cabeza, ¿sí? La cosa, el pizarrón, el borrador, están aquí, afuera de mi vista, ¿cómo decirlo? Fuera de mi cuerpo. Pero yo lo interiorizo y hago una representación del borrador, ¿sí? Y en ese momento en que hago esa representación, estoy construyendo ya, ¿sí? Una imagen ficticia, es decir, una reproducción análoga, ¿sí? Y de ahí yo lo que puedo hacer de esa representación, hago una abstracción teórica, ¿sí? Ahí tenemos ya conceptos, ¿no? Le pongo pizarrón, le pongo borrador, y después de estos conceptos, ¿sí? Construyo una totalidad. Esta totalidad es una totalidad construida abstractamente. El pizarrón tiene relación con esta cosa que pinta, ¿no? El pizarrón tiene relación con el borrador. Estos tres conceptos, ahora los construyo, es un campo pedagógico, ¿no? Los construyo en esta totalidad, le doy forma, digo, es un campo pedagógico en el cual tiene juego o juegan el pincel, tiene juego con el borrador, tiene juego con el pizarrón. Es una totalidad construida todavía en mi mente. Si bien está funcionando en mi realidad aquí concreta real, en la mente lo estoy desarrollando para hacer un análisis teórico de qué es lo pedagógico, por ejemplo. En este caso, ¿qué es la economía? Esta totalidad, entonces, ahora es abstracta, es lo más abstracto, ¿sí? Pero con esta totalidad, ¿sí? Vamos a construir categorías. Los conceptos, aquí, los conceptos que utilizamos para armar una totalidad, ahora esos conceptos se convierten en categorías. ¿Qué es lo fundamental en la pedagogía? Bueno, podemos dar elementos, ¿no? El profesor, un alumno, ¿sí? Los alumnos ante el profesor o esta relación humana es lo fundamental en lo pedagógico. Pero ¿qué es lo fundamental en la economía?
ante tantos conceptos de esta totalidad que construí mentalmente, ¿sí? Porque en la economía podemos hablar de muchos conceptos, pero hay unos fundamentales. Esos fundamentales se van a convertir en categorías de explicación. Producción, circulación, consumo, ¿no? ¿Sí? Estas categorías ya son, es como cuando hacen si ustedes leen los escritos, los artículos científicos, van a encontrar el abstract y van a encontrar las palabras claves. Esas palabras claves son las categorías, son palabras que nos van a explicar todo el texto, son fundamentales. Estas categorías ahora van a explicar ya científicamente, porque ya las analizamos por partes, ya les dimos... ya vimos cuál es la importancia de estos conceptos que ahora son categorías y vamos a explicar, fíjense ustedes, otra totalidad. Pero esta totalidad ya es una totalidad explicada. Es una totalidad construida, sí, pero ya no solamente por conceptos, así como, ay, la economía habla de tal cosa, sino esta totalidad es en la economía, estos conceptos que ahora son categorías, tienen mucha mayor precisión para explicar el fenómeno. Pero si se dan cuenta, todavía está en un plano que no es la realidad concreta aquí donde estamos pisando. Y todavía esto es una abstracción, pero esto ya es la teoría, esto ya es lo científico. Esto es el método que va a utilizar Marx para estudiar la economía, ¿no? Y después ya viene el mundo real. De lo que se trata, si aquí aparecía el mundo de manera caótica, ahora, con todo este rodeo metodológico, vamos a tener una totalidad explicada. Y esto es el método de ascensión. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y después viene el proceso de descenso. Pero este proceso de descenso es circular. Todo esto es circular. Aquí lo estamos poniendo en un plano como cuadrado, pero esto es circular, va circulando constantemente. Y es la metáfora de la circulación de la sangre, que va a ser la misma metáfora de la circulación del capital. Hay un primer momento, esto lo estamos haciendo diario, siempre, según la epistemología de Marx, esto lo estamos haciendo todo el tiempo, pero cuando somos teóricos, no es lo mismo la totalidad construida por cualquier sujeto en su vida real cotidiana a la totalidad construida teóricamente por el científico, ¿sí? Y eso es el trabajo que él es el método que va a utilizar para la economía. Y a él se le hace necesario explicar esto. Porque algunos se quedan aquí y creen que la realidad construida es lo real. Y esto es puro idealismo, ¿eh? Esta totalidad construida no es lo real. Lo real está aquí, pero los teóricos se quedan muchas veces aquí. O acá. Totalidades construidas en su cabeza, pero nunca llegan a aterrizar el problema. Y lo que nos interesa es transformar la realidad a partir de la teoría, a partir de este desarrollo fenomenológico. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿O los confundimos? No, profe, todo bien. ¿No? Esto, ¿los demás tienen alguna pregunta del texto que quieran que se aclare? ¿No? ¿Esto por qué tiene que ver? Porque aquí, esto es hacia la pregunta que hacía Ariel, era, aquí hay un orden de las categorías, orden, metódico, si ustedes quieren, metódico. Y aquí hay otro orden, el orden histórico. Bueno, ahí ya no me ven porque estoy tapando y estoy escribiendo como el loco. Aquí hay un orden metódico, aquí hay un orden histórico, ¿sí? Este nivel de abajo, no sé si me ven. Aquí lo pongo. Está el orden categorial y el orden histórico.
Y entonces Proudhon de pronto habla de esta abstracción y se pierde en el orden categorial. Hay quienes se pierden en el orden histórico y dicen, no, eso de la teoría no sirve para nada. Y lo que dice Marx es que ambos tienen relación, pero no confundamos los órdenes como realidades reales. O sea, el orden de las categorías es un orden teórico. Por ejemplo, la producción, ya vimos las partes constitutivas de la producción, que son 4, ¿no? El ser humano, el medio de producción, la materia prima, el producto. Dice, y hay un orden porque el primero, en dado caso, es un orden categorial que aparece, es el sujeto, ¿sí? La materia prima. O sea, estas categorías van apareciendo en el propio discurso y uno se va dando cuenta su orden categorial, dónde deben de ir. Pero en el orden histórico es que es concreto complejo, ¿sí? No, las categorías no aparecen de esta manera histórica, ¿sí? Este orden es uno, es concreto y es sumamente complejo. Múltiples variables que no podemos controlar. Pero cuando lo ponemos en el orden de las categorías teórico, entonces sí podemos en algún momento fijar, ¿no? Analizar, cortar, poner, quitar. Este es un orden de tiempo, de abstracción, y este es otro orden. Sin embargo, el orden de categorías no debe de estar desligado del orden histórico, y a su vez el orden histórico no puedes vivir o no podemos analizarlo sin orden categorial. Son dos órdenes, pero no nos perdamos porque algunos teóricos se quedan en el orden categorial solamente, en la construcción idealista, abstracta, y creen que de la realidad abstracta, mental pensada, se puede cambiar la realidad. Por ejemplo, imagino, yo siempre pongo el ejemplo de una caricatura, ¿no? No me acuerdo, creo que se llamaba, era un sujeto, ¿no? Que se imaginaba cosas y en el momento en que se imaginaba, ¡pum!, ahí estaba, ¿no? Si de pronto quería estar en la playa, lo imaginable, y ya se cambiaba la realidad, así como por arte solamente de la mente. Y Marx dice, eso es mero idealismo, ¿no? Y aquí están los filósofos especulativos, Hegel, ¿no? Que cree que precisamente al comprender racionalmente ya la realidad que aparece en mi mente ya es la realidad en cuanto tal. Esto es totalmente falso, dice Marx, ¿no? La realidad construida en la mente es una realidad, pero no es la realidad en cuanto tal, la que hay que transformar. ¿Y por qué necesitamos toda la parte teórica, metodológica? Porque a partir de esa teoría, a partir de esa fenomenología, a partir de ese tipo de filosofía, podemos llegar a transformar la realidad, pero la realidad no está en mi mente. La realidad en cuanto tal está aquí y ahora. El hambre no es me imagino que tengo hambre, no, el hambre duele en el estómago, es un dolor corporal. Eso es lo material. Hasta ahí, eso es un poco para explicar los órdenes, Ariel. ¿Te lo confundí más o te lo expliqué? Ah, no sé. No, Estuvo genial. Estuvo genial. pero sí te quedó más claro. Sí, no, no lo había entendido tanto hasta ahorita que ya lo empecé a explicar y ya lo puso con diagramas y así. Oh, está bien loco esto. Gracias, Sí, sí, profe. sí, sí, eso es una fumadota, ¿no? Así, así, adelante, González Sierra. Sí, profe. Entonces, yo tengo una pregunta en Sí. cuestión de la realidad. Si ya se tiene una realidad mental y, por ejemplo, yo formo ciertas ideas al respecto, ¿no? De lo que yo pueda estar pasando o a nivel nacional o cierto tema X. Si yo formo esa realidad mental, al momento de tal vez externarla, ¿se vuelve realidad o en qué momento yo, individuo, ya puedo decir que ya entiendo la realidad o que ya estoy convirtiendo la realidad mental en realidad física, por llamarla así? Aquí sería, así como lo preguntas, más o menos como lo entendí. Sería, ¿en qué momento yo ya comprendí la realidad y la puedo transformar? Ojo, no es Sí, todos tenemos una comprensión de la realidad, ¿sale? Todos. Mínima, si ustedes quieren, ¿no? Si yo salgo a la calle, veo a mi vecino, hay una casa, o sea, tengo una lógica, pues, para no cruzarme en medio de la avenida, ¿no? Y
tengo una lógica muy simple, pero cuando me pregunto ontológicamente, ¿no? Aquí ya en el mundo, ¿qué es esto de la realidad? ¿Qué es esta vida? ¿No? Es entonces cuando hay todo un trabajo que pasa de una representación a una representación ya analítica, conceptual, profundizando, ¿no? En ese momento, o sea, si te das cuenta, hay un primer momento, toda la gente tiene un marco para conocer el mundo y funcionar en él. Cuando nos preguntamos cómo funciona la economía, alguien puede decir, Dios así lo quiere. ¿Por qué hay ricos y hay pobres? Dios así lo quiso. Es una representación, ¿no? Es una explicación. Sin embargo, el científico, en este caso el filósofo, el economista, como científico social, lo que hace no es quedarse con una mera representación, sino analiza qué es la economía. Ya en ese momento estamos haciendo un trabajo de mayor abstracción, cuando de pronto no lo puedo comprender toda la realidad, porque tendría que ser Dios, tendría que tener una mente infinita a velocidad infinita. Y como eso no se puede solamente de la realidad, recorto las partes que me interesan. Esto le llama Husserl, ¿sí? La intención epistemológica. Pongo mi intención en un punto que me interese. En términos eróticos, ¿no? De todas las mujeres que hay en el planeta, yo no me fijo en todas, ¿sí? Pongo una intención epistemológica, ¿sí? De todos los hombres que me gustan, bueno, voy a poner este ejemplo, ¿no? No, no pongo toda mi intención epistemológica en todos, sino solamente en algo que me llama la atención, que quisiera conocer a esa persona, y al conocer a esa persona me doy cuenta que no la puedo conocer en su totalidad, solamente unas partes. ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿A qué te gusta? Entonces, bajo esa idea, sería válido que incluso algún presidente dijera, o bueno, no lo dijera, sino que se enfocara solamente en ciertos temas a pesar de que gobierna toda una nación. Efectivamente, por eso cuando uno se gobierna toda la nación, tienen sus dependencias, ¿no? La Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación, la Secretaría de no sé qué, porque una persona no puede pensarlo todo. Él es el representante, sin duda, pero de un conjunto de personas de una nación. Él no lo puede pensar, por eso requiere todas las otras secretarías. Las que se puedan y las más importantes, ¿no? Debería de haber una Secretaría de Ecología para la protección de los recursos naturales en un planeta que estamos por colapsar ecológicamente, debería. Pero en algunos momentos eso no se tematizó ni se teorizó porque creían que los recursos de la naturaleza son infinitos, y no es cierto, nos estamos muriendo, ¿no? Son temas nuevos que van saliendo y que antes no se contemplaban. Entonces, no sé si logré explicarte lo que querías decir, porque dices, ¿en qué momento entonces ya estamos situados en la realidad? Estamos situados en una realidad que pusimos una intención en ella, ¿sí? Y para saber que estamos en esa realidad no quiere decir que tengamos un conocimiento total o absoluto, tenemos una partecita analizada, y esa partecita analizada puedo transformar de alguna manera en su esencia, ¿sí? No sé si eso te confundió, esa última parte. No, profe, quedó clarísimo. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema, sobre el texto? Nos quedan 7 minutitos, aprovechémoslos, ¿sí? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No? Bueno, la otra parte, la última parte que pareciera ser la más, eh, la parte más simple, ¿no? La más fácil, de los 2.4, era precisamente que en esta época Marx logra en algún momento hacer ¿cómo le llaman? Un índice, un programa de investigación de decir, tenemos que entender abstractamente, después de eso, llegar a entender la economía en el Estado, ¿sí? Después de entenderla en el Estado, sería entenderla en el intercambio entre naciones, y por último, entender la economía a nivel del mercado mundial. Estas tres últimas partes
¿sí? Porque su programa empezaba, digamos, explicando las categorías, él mismo lo va a decir, ¿no? Bueno, aquí está explicado en el punto 4. Él va a decir algo así como, primero tenemos que explicar lo abstracto, tenemos que explicar las categorías, ¿sí? Una vez explicando esto, vamos a explicar, analizar el capital en general, así abstracto. Categorías para después explicar esta totalidad que es el capital en general. Y después de explicar el capital en general, tendríamos que descender a totalidades más concretas y complejas, como el Estado. Después dice, más concreto y más complejo, el intercambio entre naciones. Y todavía aún más concreto y complejo sería el mercado mundial. Estas últimas partes están ya programadas, ¿sí? Pero jamás las va a desarrollar. Él solamente va a desarrollar, van a quedar enunciadas, pues, en los tomos 2 y 3 del capital, pero él solamente va a trabajar el capital, que son esta totalidad abstracta, en el tomo 1. Ya después no lo va a poder desarrollar más, no le va a dar la vida. Sin embargo, desde 1857 tiene claro la lógica metodológica de por dónde va y a dónde va. Y queda en su programa, ¿no? Esto va a tener ligeras modificaciones con el tiempo en los otros escritos, pero es importante saber que en 1857, Marx, con los dos capítulos de los Grundrisse que estamos revisando, lo primero que se le presenta es por dónde comenzar, y por dónde comenzar implica saber cuál es la epistemología, la metodología y el método para poder estudiar la economía. Y esto implica, o se quiere hacer énfasis en la seriedad, ¿sí? La seriedad del trabajo de investigación de la economía, llegar a la esencia. Y esto implica un trabajo fenomenológico filosófico. Esto es lo que desarrolla Marx en un inicio. Nada más para que después, cuando entren a leer el Capital, no se sorprendan, porque uno dice, yo ya le entendí a la primera, está bien fácil, ¿no? Dice, sí, habría que presuponer, se están presuponiendo muchas cosas. Si entendemos el método y la forma en que Marx está entendiendo, nos daremos cuenta que el Capital, el texto, el tomo 1, es un texto que todavía está por entenderse. ¿Sí? Bueno, no es tan fácil agarrar, un semestre ya me eché el capítulo reducido del Capital y ya puedo entender a Marx. Es más complejo. Bueno, preguntas hasta aquí. Comentarios. Nos quedan 3 minutitos. Rápido, compañeros, aprovechemos el tiempo, no se queden con las ganas de preguntar. Bueno, yo no tengo preguntas, Ajá. pero sí tengo como un comentario al respecto, porque creo que lo que ahorita está tocando, lo que ahorita comenta, está interesante hasta incluso en el sentido profesionista, porque uno como profesionista a veces se puede llegar a sentir incluso hasta frustrado, ¿no? Se puede llegar a sentir cansado, o puede sentir que no tiene alguna labor interesante. Y el hecho de que se pueda hacer todo este proceso de entendimiento, creo que realmente lo que calma incluso esa sensación, o hasta el poder sentirse todavía, pues por llamarlo de una forma especial en este recorrido, incluso como participativo dentro de la economía y demás, es precisamente especializarse en algo, ¿no? Es encontrar un solo punto que tengamos que em, dominar y poderlo explicar y decir, ¿sabes qué? Realmente tal vez no tengo más capacidades, o tal vez sí, pero esto es realmente lo que me interesa, esto es lo que yo quiero comunicar, esto es en lo que me quiero centrar, y creo que eso, o lograr comunicarlo y lograr entenderlo, puede hacer que incluso a futuro tengamos mejores profesionistas. Así yo lo veo, cada clase que tomamos me va dando ese entendimiento, y la verdad es que eh, creo que es el camino adecuado, al menos para mí. Sí, claro, lo que tenemos que tener claro es esto, ¿a qué te estás dedicando? ¿A qué nos vamos a dedicar? Y es algo para la vida, ¿sí? Por eso lo que estudien, esto cotidiano, lo que estudien, estudienlo con gusto, ¿sí? Que no se convierta en un martirio. Y si es un martirio,
abandónalo y busca lo que realmente, en el tiempo que resta de tu vida, por favor, haz algo que te guste realmente como profesional, ¿no? Por eso estas clases no solamente es de una materia, es qué te llevas para la vida, ¿sale? Es una clase de este tipo, ¿no? Que te doy ejemplos, pero que te ayuden para otras cosas, ¿no? Porque la educación no se trata solamente de cositas, sino del ser humano en cuanto tal. Disfruten la vida, disfruten la materia, disfruten la escuela y disfruten su profesión, ¿sí? Como cuando el novio y la novia, si te está haciendo daño, ¿sí? Si estás sufriendo, ¿qué haces ahí? ¿No? Bueno, nos vemos, tenemos menos de un minuto, y ya saben que esto se va a cerrar, y entonces nos vemos la próxima clase, y ya saben, es fin de semana, el viernes nos dedicamos a leer el texto, a hacer su exposición, capítulo 3, nos vemos, y pórtense mal, si se portan mal, pues me invitan. Gracias. Vámonos desconectando. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, voy a cerrar.